El racismo es miedo a la diferencia, para resumirlo, digamos, de una manera muy simplista. Pero en esa simplificación es súper elocuente la definición. La gente suplanta, pone encima del miedo actitudes violentas contra las otras personas. Y el miedo aparece cuando tú no conoces ni entiendes al otro y piensas que su diferencia, que sean raciales, culturales o de clase social, pueden afectar la estabilidad de tu propia identidad. Entonces, Bolivia, resultado de una sociedad postcolonial, ha sido racista desde sus fundamentos, porque desde las leyes de Burgos hasta la Constitución bolivariana y el voto calificado, la sociedad ha diferenciado, es decir, el Estado, quiero decir, ha diferenciado a una clase social como inferior y a otra como superior. Aun cuando ahora, por ejemplo, las leyes proclaman la equidad y la igualdad, 400 años en los que el Estado legislaba la diferencia todavía pesan en las relaciones sociales. ¿A qué me refiero? Vienen las leyes de Burgos y dicen que los indígenas son seres inferiores porque no tienen Dios y que incluso pueden seguir siendo inferiores a pesar de recibir a Dios en sus vidas. El Estado legisla esa diferencia, esa inferioridad, y no les da derechos civiles, no les permite votar, no les permite tener capital, no les permite tener salud y educación. Eso durante 300 años. Viene la época de la libertad, y la libertad dice: somos todos iguales, pero las personas que no saben leer y escribir no pueden votar. ¿Quiénes no sabían leer y escribir y representar una renta? Aquellos que habían sido categorizados como inferiores durante 300 años. Y ocurren casi unos 100 años más en los que el Estado sigue legislando la diferencia. Entonces, cuando en 1952 aparece ya la igualdad plena de derechos para todos, con el voto universal, por ejemplo, y con el acceso al bienestar a través de la propiedad de la tierra, de la distribución de la tierra, en ese momento el Estado o la sociedad boliviana había vivido 300 años donde ha aprendido a que el indígena es inferior. Reemplazar esos 400 años por prácticas nuevas es muy difícil. Date cuenta que, siendo que desde el 1952 los indígenas pueden votar, recién han elegido un presidente indígena en 2005, en el siglo XXI. 55 años después. 55 años después, imagínate. Eso significa que todavía tenemos arraigadas en nuestras prácticas sociales, aunque no estén en las leyes, esos procesos de diferenciación. Yo creo que sí, estoy segurísimo de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las quejas principales de los vecinos eran, ya estoy yendo, espera un rato. Las quejas principales de los vecinos eran que la gente del Alto Avenida se ha llevado el papel higiénico y que se sentaban en el piso y comían sus comidas. Esos hechos no los hubieran notado si es que hubieran venido las magníficas y se hubieran llevado el papel higiénico y se hubieran sentado en el piso. Ver a las magníficas en el piso no genera una diferencia tan clara como ver indígenas aymaras en el piso comiendo sus comidas, ¿no es verdad? Notamos que una conducta no está acorde a nuestras preconcepciones cuando la otra persona es racialmente diferente. ¿Cuántos jóvenes se sientan en el bowling, en el piso, y nadie nota la diferencia? ¿O cuántas veces se han debido llevar los papeles higiénicos del megacenter y nadie ha notado la diferencia? No ha notado nadie la diferencia porque no tenía a una comunidad racialmente diferenciada a la que acusar. Entonces, estoy seguro que todas esas protestas contra la gente del Alto tenían signos raciales en la medida que solo así los podían identificar como diferentes. Ni siquiera la corresidencialidad es distinta, porque si tuviéramos, por ejemplo, castellano hablantes blancoides viviendo en el Alto, la gente no tendría esos choques culturales o esos choques de otra índole, porque no pueden establecer claramente las diferencias.